de vida. La palabra de la cruz. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios un día más en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. El Señor siga derramando la porción de su Espíritu Santo y sea ministrando sus vidas de una forma muy grande y poderosa. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Aquí estamos y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es el que va delante de cada uno de nosotros y es nuestro escudero, es nuestra fortaleza y es el que nos ayuda a cada momento de nuestras vidas. Recuerde, los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen y le defienden en todo momento. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Padre Celestial para que sea dirigiendo este programa. Gracias, Señor, te damos en este día. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro consuelo en los momentos más difíciles, Señor. Eres nuestra fortaleza, Señor amado. Gracias, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu poder y de tu Santo Espíritu. Fluye tu poder, Señor amado, sobre nuestras vidas, Padre eterno. Toda gloria, toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder, de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sea ministrando nuestras vidas en esta hora y que este programa sea de bendición para cada persona. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en todas las ciudades Jinotega y más allá. A los que nos siguen en redes sociales, Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a escuchar una alabanza. Dios estaba ahí, en la voz de Brady Moronta. La palabra de la cruz. Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado, yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron,
Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que a diario nos escuchan a esta hora. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. La paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada abundantemente sobre sus vidas. Saludos a los que nos escuchan por el sector del mercado, a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en las instituciones del Estado, en las empresas privadas, a los que laboran en tiendas, los que tienen sus negocios de grano y abarrotería. Dios continúe bendiciendo sus vidas y también sea prosperándoles, bendiciéndoles en todo momento. Pero recuerde, uno de los puntos clave de nuestra vida es siempre tener a Dios en nuestro corazón, andar en obediencia y conforme a su palabra. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Vamos a escuchar la alabanza Sediento en el desierto de Tomás Ocampo. Gracias, Jesús. Reconocimos que eres fiel. La palabra de la cruz. Dios les continúe bendiciendo a esta hora. El Señor bendiga sus vidas y también la labor de sus manos. De inmediato vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2,
versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es palabra de poder y de bendición para nuestros corazones. Úsanos para tu honra, para tu gloria. Bendice a cada persona, Señor, que esté escuchando el programa y que haya cabida tu palabra en el corazón de cada persona, de cada oyente, de cada hermano y amigo. Gracias, Señor. Quédate en la vida de cada hombre y de cada mujer. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy estamos meditando acerca de uno de los temas: los discípulos recogen espiga en el día de reposo. Bendito es el nombre del Señor. Lo viejo y lo nuevo. Al terminar nuestro estudio anterior, podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo, con relación al judaísmo, la religión judaizante, en lo que era el pueblo judío, había venido este sistema a caducar. El sistema que nuestro Señor Jesucristo venía anunciando era una doctrina de autoridad y que no correspondía con lo que tenía que ver a la relación del judaísmo de su tiempo. Él no había venido a poner remiendo a un sistema caduco que de ninguna manera se correspondía con el reino de Dios, el cual había venido a establecer. El evangelista Marcos ha hecho para nosotros una selección de muchos y de varios incidentes en los cuales tendrá un intenso avance y lugar en el ministerio de nuestro Señor, para mostrarnos las grandes diferencias que había entre ellos. Recordemos brevemente algunas de las controversias que el Señor mantuvo con los religiosos de su tiempo. En primer lugar, tenemos el llamamiento de Leví. Para los judíos o fariseos, el motivo de que hiciera una gran celebración o un banquete Leví o Mateo e invitase a sus amigos porque iba a llegar Jesús de Nazaret a ese lugar, este fue un motivo en el contraste entre la actitud de estos fariseos. El Señor frente a los pecadores y ellos llamándole de que era un comilón, porque se juntaba con las personas de mala fama y que eran pecadores. Mientras que los fariseos clasificaban a las personas en buenas y malas según sus propios criterios, dejando fuera de la salvación a todos aquellos de los que no se ajustan a sus normas. Para el Señor, nadie quedaba excluido en la gracia del reino de Dios. Para nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Vino por los pecadores y no por los justos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno, y solo el justo que había en ese momento era el Hijo de Dios. Las personas en ese momento que seleccionaban los fariseos tenían que ajustarse al nivel y el ranking de vida de que ellos estaban viviendo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la gracia, abre las puertas de par en par, donde enfatiza que el pecador es perdonado y viene a ser justo delante de Él cuando se aparta de su pecado y no sigue pecando. Marcos 2:17. Estaba claro la actitud y la arrogancia de estos fariseos. Ellos trataban de que se consideraran pecadores todas las personas y dando
el momento oportuno para decir que el hombre no tenía razón de salvación si no tenía su creencia en lo que se basaba a la ley. Pero en ese momento, la actitud de nuestro Señor es diferente a los publicanos. Los publicanos veían con claridad de que Jesús tenía una doctrina y que esa doctrina de autoridad y de milagros y de poder y de compasión y de amor para el ser humano era la que ellos necesitaban. Es por eso que cada vez que nuestro Señor Jesucristo pasaba por aquellos alrededores y estaba predicando, Mateo, el publicano, tuvo oportunidades de escuchar muchas veces la prédica de Jesús. Es ahí que nació en su corazón dar la oportunidad de que el maestro de Galilea trabajara a favor de su vida, transformando su vida de ser un hombre pecador y no respetado en aquel lugar, porque a pesar de tener un cargo era odiado por los mismos judíos. Pero cuando él viene a Cristo Jesús, lo primero que hace es limpiar su nombre, porque él se siente sucio y se siente que es infeliz y que ha robado a todo el pueblo. Entonces dice, si yo he robado, yo tengo que regresar. O sea, yo tengo que limpiar mi nombre, porque ahora en Cristo Jesús yo soy diferente. Yo no sé si algunas personas que hoy dicen ser cristianas, cuando estuvieron en el mundial, robaron, hicieron cosas difíciles y ahora están en Cristo. Yo quiero decirle que usted tiene que limpiar su nombre y dándose a conocer que usted es un cristiano totalmente y 100% para Cristo. Y una de las bases bíblicas que a mí me toma y me lleva es en el caso donde uno como cristiano ya en el Señor deja de pecar, pero comienza a limpiar su nombre de la actividad de pecado que hacía anteriormente. Este hombre lo podemos ver que él lo demostró, no con palabras, sino con hechos en una base bíblica, donde su nombre fue limpio porque él se sentía sucio de lo que él poseía en él. En su patrimonio, en su capital, era porque él sentía, dice, de que él se lo había robado. O sea, él le había cobrado de más a ese pueblo. Entonces él, cuando viene a Jesús, dice, esto no me corresponde. Por lo tanto, yo lo voy a devolver al que le he robado, al que le he cobrado de más. ¿Por qué? Porque Dios tocó el corazón de este hombre llamado Leví, o sea, Mateo. La segunda controversia que hemos visto es la que pasó el día del ayuno. Los fariseos esperaban de que Jesús reformara las creencias y las tradiciones del judaísmo, pero nuestro Señor se negó porque Él había venido a glorificar a su Padre, a darle honra y gloria a Él, a establecer el reino de Dios sobre la tierra y a predicar un evangelio de verdad, donde el ser humano se comprometiera llevándolo más allá a la intimidad, a la presencia de Dios, haciéndole conocer al ser humano de que él necesita reconocer su pecado, que necesita reconocer que en ese pecado que se encuentra, él está perdido, que necesita reconocer que solamente a través de Jesús de Nazaret puede entrar en la salvación. Y que esto no es porque solamente lo pronuncies con tu boca. Es porque te tienes o me tengo yo también que esforzar para estar en el camino de Dios y ser agradable en su presencia. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es decir, no venía a reformar al hombre, sino a hacerlo de nuevo. De nuevo. Eso es lo que viene a hacer Cristo. Hacernos de nuevo, porque cuando la persona está muerta en delito y pecado, está un hombre viejo, viciado de tanto delito, de tantas tradiciones, de tanta superstición, de mañas, de costumbres paganas. Pero cuando Cristo viene al corazón del hombre, la situación del pecador cambia.
Porque no estamos creyendo en un hombre que murió y que está en una tumba. Estamos creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre y fue rociada sobre aquel lugar en el Gólgota, la calavera o el monte Calvario, a donde allí sufrió Él por la humanidad, y su sacrificio perfecto nos limpió, nos lavó. Entonces vino esto y generó en nuestras vidas una marca en nuestras vidas. Y una de esas marcas es de que somos hijos de Dios cuando somos aceptados delante de Él y rechazamos el pecado de nuestras vidas. Por lo tanto, habían grietas en medio de la religión judía, y habían ruinas en lo cual ellos querían de que el evangelio de Jesucristo se sometiera a las costumbres del pasado. Pero Jesucristo había llegado para hacerlo todo nuevo, para intensificar, para cambiar al hombre, para establecer una relación que estaba truncada entre el hombre y Dios, para corregir a un pueblo torcido que iba por el camino de la perdición. Recuerde, el orgullo espiritual lo único que genera es el desprecio hacia las demás personas. El orgullo espiritual, la jactancia de que eres lo mejor delante de Dios. Las personas que son así y no cambian totalmente están en el error. Jesús vino de una forma y como nos mostró de que ellos estaban equivocados en la práctica del ayuno o del día del reposo. Esto no les producía ninguna alegría. Esto era por jactancia, era porque tenían que respetar y porque la mayoría de ellos eran religiosos. La práctica de la santidad consistía en cumplir con una interminable lista de prohibiciones. En muchos casos habían sido inventadas quizás por ellos mismos, pero el Señor planteó el asunto de una forma diferente. O sea, Cristo Jesús no dijo no va a haber santidad. No, un momento. Cristo Jesús dijo que iba a haber santidad, pero iba a ser conforme al orden bíblico establecido por Dios. Porque una de las causas era de que si tenías un asno y este asno se te iba a un lugar, a un precipicio, y si caía en ese hoyo ese asno, no podías sacarlo ese día porque te decían que era según la ley, y si era un sábado no lo podías sacar. Yo quiero decirle que la palabra nos dice todo lo que la característica de la personalidad de Jesús y de lo que Jesús quería para el pueblo de Él. Por eso aquel día viene y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise arrullar como la gallina arrolla al polluelo? Dios siempre tuvo su amor para el pueblo, pero el pueblo no dejó arrullarse de Dios. El pueblo no dejó arrullarse ni reconoció el momento oportuno de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios, del Padre eterno, al que ellos habían creído en el pasado, el gran yo soy, el todopoderoso. Jesús estaba anunciando la relación que Él había venido a establecer entre el hombre y Dios, que estaría caracterizada por el gozo de la comunión. Ahora, por delante, una nueva controversia que tiene que ver con la forma en la que los fariseos observaban el día de reposo. A lo largo de este tema que estamos viendo acerca de los discípulos que recogen las espigas en el día de reposo, el Señor no iba a hacer concesiones ni se iba a adaptar a las pretensiones de los judaizantes, sino que volvería a descubrir el verdadero sentido del día del reposo. ¿Cuál fue la queja de los fariseos? Igual que en el pasaje anterior, este incidente a raíz de la queja de los fariseos contra los discípulos de Jesús. Aconteció que al pasar por los sembrados en un día de reposo,
sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Marcos 2, 23, 24. Los fariseos aparecen aquí como personas o inspectoras religiosas que estudiaban cada paso que daba Jesús y sus discípulos. Ahora bien, podemos encontrar que ellos arrancaban espigas de los sembrados en un día de reposo, pero ¿estaba realmente prohibido esto por la ley? ¿Cuál es el verdadero sentido del día del reposo? Leyendo los evangelios podemos percibir de que en esta observancia del día del reposo era uno de los puntos de la ley de Dios que más interesaba a los fariseos. Y aunque es cierto que ellos se habían apartado de la palabra, decía al respecto esto no le restaba ninguna importancia al mandamiento divino. Tal vez los cristianos en nuestro día se han ido en un movimiento a otro extremo opuesto al de los fariseos, no prestando mucho interés al día del reposo y tratándolo casi como cualquier otro día de la semana. Y esto lo podemos ver de que aún los domingos miramos a cristianos que andan trabajando, miramos personas que deberían de estar en la iglesia y están trabajando en el mercado. Miramos personas de que el domingo aún en la noche no se aparecen en los cultos. Entonces el Señor demanda de que su día sea el día de que usted establezca para venir a la clase dominical, el día de que usted puede encontrarse con el Señor. Algunos salen temprano de sus trabajos, pueden venir aún en la semana. Pero como siempre, el ser humano pone excusa ante todo lo que Dios ha establecido. Ante la diversidad de opiniones, la palabra de Dios dice sobre el día de reposo así. En primer lugar, debemos notar que se dedicó bastante espacio al día de reposo cuando dio a Moisés los 10 mandamientos de la ley moral. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos. Entonces podemos ver de que Dios habla a nuestras vidas desde el Antiguo Testamento. Qué palabra más poderosa. Muchas veces queremos hacer algo o opinar algo fuera del orden bíblico, pero Dios siempre habla a nuestras vidas y que nos vayamos a la palabra. Todo está escrito en la palabra. El Antiguo Testamento es complemento del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas paulinas están escritas en referencia al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley siempre ha existido y sigue existiendo y es para el impío. La ley mide al impío, mide a la persona que no quiere nada con Dios, mientras que la gracia y la justificación de nuestro Señor Jesucristo mide la vida de cada creyente. Es que a través de la justificación llegamos a la parte de la santificación. No puede haber santificación en el creyente si no ha tenido una debida justificación. Y para que exista justificación en nuestras vidas, debe de haber la regeneración de un hombre y de una mujer nueva conforme al agua y al Espíritu de Dios. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Isaías 58, 13, 14 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitará en Jehová. Yo quiero decirle de que la palabra al comienzo, nuestro Señor se estableció que era el día sábado. Era el día sábado, pero cuando el pueblo judaizante y los judíos que aceptaron a Cristo vinieron y rechazaron a Jesucristo, el Mesías, entonces comenzó a salir la iglesia de los gentiles. En la iglesia de los gentiles ya ellos no pertenecían al pueblo judío, entonces cambiaron su día de ser un sábado a un domingo y se acostumbraron al domingo, aunque ellos lo hacían en recordatorio de la creencia de que Jesús había resucitado el domingo. Pero la palabra actualmente a nosotros nos orienta que todos los días los debemos de guardar, porque todos los días tenemos que serle fiel a Dios. Es que todos los días ya no podemos caer como el judío que solo guardaba el sábado, o pues no podemos tampoco caer como el católico que solo guarda el domingo. Nosotros tenemos que guardar todos los días porque son establecidos por Dios y tenemos que vivir en una vida de santidad porque todos los días le corresponden a Dios, porque fueron creados por Él para que el hombre trabaje, coma, beba, pero haya una oportunidad en su vida de reconocer a Jesús como su Salvador y sobre todas las cosas de la creación. Entonces este es el momento oportuno de que Dios trata con nuestras vidas para hacernos conocer cuál es nuestra actitud ante la situación de estos hombres judíos. Frente a la palabra de Dios enseñaba sobre el día de reposo. Los fariseos habían establecido un sinfín de reglamentos que prohibían al hombre hacer cualquier cosa ese día. Por ejemplo, como estamos viendo en nuestro pasaje, prohibían que un hombre arrancara una espiga de trigo en el sábado para satisfacer su hambre, porque según ellos implicaba el trabajo de segar y trillar el grano. Pero esto solo era una pequeña muestra de la cantidad de vueltas e interpretaciones que le habían dado al mandamiento en el día de reposo. Esta era la naturaleza de las restricciones que habían ideado. Como vemos, la ficción que los fariseos tenían por analizar todas las diferentes situaciones que se presentaran en el día de reposo, lo habían convertido en una carga imposible de llevar, lo que sin duda no tenía nada que ver con el propósito original que Dios había establecido en la ley. Por eso cuando Jesús llega, le dice: fariseo hipócrita, ellos no diezmaban lo principal de sus cosechas, sino que dice que diezmáis el anís y la menta, pero lo principal de sus cosechas, la parte más grande que correspondía, ellos no la diezmaban. O sea, ellos diezmaban las migajas de lo que producían. Entonces nuestro Señor Jesucristo llega y les recuerda que donde ellos están fallando. Como vemos, la ficción de estos fariseos tenía que analizar sus diferentes situaciones. El propósito original de Dios fue establecer de que realmente cómo se entendiera lo que se había dado al comienzo en el Antiguo Testamento. La enseñanza de nuestro Señor Jesús, como era de esperar, el Señor salió en defensa de sus discípulos, puesto que las acusaciones eran injustas. Esta ocasión que llega el judaizante a levantarse en contra de los discípulos de Jesús era una actitud no correcta. Era porque sabían que estos jóvenes, estos hombres formaban parte del ministerio de Jesús. E inmediatamente ellos querían como cortar las alas o desanimar a estos mismos discípulos de Jesús para que ellos retrocedieran en el camino de no andar en el ministerio acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como lo que es esperar la respuesta del Señor se fundamentó en la palabra, citó una historia bíblica del rey David.
Y encontramos en Primera de Samuel 21, 1 al 6. Se trataba de un momento de circunstancia donde estos hombres que andaban con David tenían hambre. Entonces dice que inmediatamente entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote, se comió los panes de la proposición. O sea, los panes santificados que el sacerdote lo utilizaba una vez al año. Como no había que comer, ellos llegaron y estaban hambrientos y se los comieron David y todos aquellos hombres que andaban en aquel lugar. Y ¿sabes? Dios los conocía a ellos y que fue en una necesidad grande ante la ley, ellos hubieran muerto. Pero Dios había establecido y había escogido a este hombre para algo divino. Ahora bien, esos panes eran una porción muy santa de la ofrenda de Dios, que solo la podían comer solo esos sacerdotes en el lugar santo. Levítico 24, 5 al 9. Sin embargo, el sacerdote se los dio y la escritura no condena en ningún momento al rey David por esta acción. Ahora, esta historia hace un paralelo a lo que está pasando en ese momento. En el pasado, David y los panes de la proposición. En el presente, los discípulos recogiendo las espigas en aquel momento de que era un día de reposo. David se comió ese pan en el día de reposo. Los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Era verdad que David había contrariado la ley al comer estos panes, pero en las circunstancias que le legitimaban hacerlo, debemos recordar que estos panes eran reservados para aquellos que Dios había elegido y que solamente eran los sacerdotes o los ungidos de Dios. Aunque David no era un sacerdote, pero él ya había sido ungido por el profeta Samuel en Primera de Samuel 16, 1 al 13. Por lo tanto, el sumo sacerdote consideró que tanto David como aquellos hombres tenían derecho a comer de estos panes. Ahora el Señor establece algo entre David y su hombre. Hicieron lo que él mismo y sus discípulos estaban haciendo. Una estricta reglamentación sobre el uso de los panes, a excepción en el caso de David. También con Jesús se podía hacer lo mismo en el día de reposo, cuando sus discípulos fueron y comenzaron a arrancar espigas de ese trigo. Por lo tanto, podemos ver de que los fariseos algunas cosas no las entendieron perfectamente, porque ellos no creyeron a Juan el Bautista, tampoco estaban dispuestos a creer en Jesús de la forma que él enseñaba. No cabe duda que el Señor estaba colocando los momentos de nivel de que el rey David y a sus discípulos, que los estaba equiparando en un paralelo de los valientes de David y al cabo del descendiente legítimo del cual era él. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo, descendiente del linaje de David. Marcos 12:35 y Mateo 1:1. Este creciente rechazo iba constantemente creciendo en contra del ministerio de Jesús. Y es a lo que vemos que el evangelista Marcos nos dice de que Jesús iba en el ministerio, pero ya esta era la tercera vez que existía lo que se llama asedio en contra del ministerio y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver constantemente, David fue perseguido por Saúl, lo mismo nuestro Señor Jesucristo fue perseguido por todos aquellos fariseos, saduceos que estaban en contra de su ministerio. Jesús es el Señor aún del día de reposo. Éxodo 20:10, y ahora Jesús dice que el Señor del día de reposo, ocupando claramente la posición que solo le puede corresponder a Dios. O sea, Él dice que Él es el Señor del día de reposo. Aunque en realidad observamos que las palabras exactas de Jesús, vemos que fue más lejos todavía. No solo dijo que era el Señor del día de reposo,
lo que realmente dijo es que era Señor aún del día de reposo. Este matiz es muy importante porque se está reclamando que es el ser humano, Él es el 100% humano y 100% hijo de Dios. O sea, todo lo había establecido conforme al orden de Dios y todo era para honrar a su Padre. Como ya hemos visto y considerado, el día de reposo era una carga pesada de llevar, pero Jesús vino a traer descanso sobre aquellas personas, otorgándole el merecido, la libertad, el descanso que solamente en Cristo Jesús los podemos encontrar. ¿Cómo podemos descansar nosotros de esta misma manera? Lo cierto es que a los hombres les parece esto muy imposible, pero sí, en nuestro Señor, la palabra nos dice el Evangelio de Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús es el Señor del día de reposo, es el que hace y da reposo a todos los que están cansados y los lleva a un lugar a descansar. Es el que cambia tu vida, es el que transforma tu vida. Él fue a la cruz y sus últimas palabras antes de morir en el Evangelio de Juan 19:30 nos dice: consumado es. Él sufrió por todos nuestros pecados, el perdón y la paz. Él la llevó sobre su cuerpo, pero cada ser humano tiene que hacer arrepentimiento, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que confesar sus debilidades, tiene que reconocer a Jesús y tiene que apartarse de la maldad para disfrutar del verdadero reposo de Dios en la vida del hombre. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro día de reposo? Nuestro día de reposo, hermano, es todos los días, porque Jesús está en nuestras vidas y Él nos ha dado el verdadero reposo que solamente viene de Dios. Por lo tanto, debemos de reconocer de que debemos de adorar a Dios, debemos de escuchar su palabra y servirle con tranquilidad todos los días de nuestra vida. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por las bendiciones que Él ha permitido a nuestras vidas y nos ha ayudado hasta este momento para poder llevar lo que es esta hermosa prédica. Agradezco a Dios Padre por su apoyo en todo momento y por su ayuda. Amado Padre Celestial, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, porque las bendiciones tuyas son grandes para con nuestras vidas. Trata con la vida de cada hombre y de cada mujer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Será hasta el día viernes, si Dios así lo permite. Dios les bendiga. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se